viviendo en este sitio, ¿cómo se fraguó? ¿Cómo acabaste acercándote a la ideología nazi? Bueno, pues la verdad es que esto, a ver, da para hablar mucho. ¿Cuánto tiempo tienes? Todo el que necesites. El tema es que yo escapo bastante de este discurso, del tema de la ideología, ¿vale? Yo siempre digo que yo cuando llegué a la ideología, a las ideas, yo ya estaba radicalizado, ¿no? Ya iba buscando pues un discurso que le diese cierre a todo el universo mental, emocional que había dentro de mi cabeza. Y yo eso lo resumo mucho siempre hablando pues de ver las cosas en blanco y negro, de un nosotros contra un ellos. En mi caso era un ellos muy grande, todos los que no pensasen como yo. Una búsqueda de cuál es tu lugar existencialmente hablando, de por qué estoy en el mundo, cuál es mi misión, etcétera, etcétera. Y eso me lo dio todo la ideología nacionalsocialista en este caso, ¿no? ¿Por qué me sentí atraído por ello? Pues porque tenía 15 años y de primeras lo que vi de ella pues molaba mucho. Cuando hay periodistas que me preguntan ¿pero cómo puede ser que alguien se sienta atraído? Tío, pues porque mola que te cagas. Cuando tienes 15 años y todo te cautiva, todo te impresiona, todo te llama la atención y por supuesto no sabes muchísimas cosas, la puesta en escena que tiene el nacionalsocialismo, el fascismo alemán es tremenda, tío. Joder, los desfiles, las antorchas, los discursos que daba este señor, la ropa de Hugo Boss, etcétera, etcétera. Joder, es algo que te dices, wow, es como que ¿esto qué es? Esto quiero conocerlo, ¿no? O sea, es una atracción estética. En principio sí. O sea, pero es como cuando te enamoras de alguien, que es lo primero que te llama. Ah, no, su forma de ser delicada. No, tío, te llama pues sus ojos, su mirada, su físico, es así, ¿no? O sea, las cosas no se entran siempre por la mirada. Y luego resultó que las primeras personas que conocí de este mundillo pues eran unos tíos de puta madre que me cayeron todos súper bien, súper simpáticos, súper majos, súper divertidos, muy cultos, o al menos lo culto que te puede parecer a alguien cuando tienes 15 años. Y claro, eso ya me chocaba con lo que me decían mis padres, mis profesores, mis amigos, pero ten cuidado con esa gente que son todos unos descerebrados, que salen por la noche en manadas a cazar negros y homosexuales y tal. Y coño, conocí a estos chavales, que también te digo que tuve suerte, porque podía haber conocido de los otros, pero conocí a estos. Y el ver que contrastaba tanto lo que yo me encontraba con lo que a mí me decían, es como que reforzó un poco esa mentalidad de me están engañando, me han vendido la moto en los libros de historia, hay una verdad oculta que yo soy capaz de ver, los demás no. Bueno, has tenido aquí gente diciendo esto mismo, pero no con el nacionalsocialismo, sino con otras cosas, ¿no? Y es un poco ese rollo, ese intríngulis cuando eres tan joven de sentirte especial, de que has descubierto algo que está verdaderamente oculto para los demás, etcétera, etcétera, es lo que un poco te engancha. Y luego ya, pues, otra serie de cosas que te van metiendo cada vez más, ¿no? ¿Y cómo eras antes? Pues ¿ves? Esa pregunta no me la han hecho tanto y es súper importante. De hecho, cuando vi no sé si lo viste tú, tengo pendiente de terminarlo, la entrevista que le hizo Évole a Josu Ternera, no le hace esa pregunta, y esa pregunta es fundamental. O sea, el de dónde viene esta persona, ¿no? Pues yo he de decir, rompiendo un poco los estereotipos que se montan con estas películas, un chaval bastante normal. O sea, pero en toda la amplitud que tiene esa palabra, ¿sabes? No destacaba en nada, ni por arriba ni por abajo, estaba en la línea totalmente. Un estudiante, pues no muy bien estudiante, pero bueno, iba sacando los cursos. Chico curioso, mi familia bien, ningún problema en casa, amigos bien, o sea, todo normal. Lo que pasa que, bueno, se ve que había algo dentro de mi cabeza que no operaba demasiado bien, ¿no? Puede ser que precisamente el no destacar, como dices, en algún momento te cansases de no destacar, de no ser reconocido. Es un buen argumento y seguro que para algunos casos puede servir, pero sería 100% válido si todas las personas que me encontré dentro de ese mundo fueran como yo, en plan en esa norma. No, cada uno puede tener sus razones. Yo estoy intentando indagar en las tuyas, ¿sabes? Ah, pues hombre, eso no sé, tío. Yo eso a ese nivel no. No, yo no creo que fuese por eso. Es que de primeras, si quieres destacar, pues destacas en otras cosas más fáciles. No te vas a algo tan rebuscado y que en aquella época te podía traer tantísimos problemas, ¿no? No, bueno, no sé.
Yo no era... O sea, si no me parece que sea una forma difícil. No era tan aventurero. Pero no me parece una forma difícil de destacar, ¿eh? Cambio mi estética, tengo un comportamiento un poco contrario al de la mayor parte de la sociedad, ¿no? Eso lo hacemos... Quiero decir, destacar en fútbol es difícil. Si no tienes las cualidades, fútbol, sí. Destacar en... Pero todos cuando somos chavales buscamos nuestro sitio. Ese camino es normal, no está relacionado con esto. Siempre buscamos el tema de las tribus, de nuestra familia, que si la música, otros lo hacen por medio del deporte, como tú has dicho. Pero esto es otra movida que está relacionada con esto, pero está como en otra capa, ¿sabes? O sea, todo el camino que yo seguí era normal, hasta no sabría decir en qué momento exacto, que se empezó a torcer, ¿sabes? Era como... De hecho, mis padres y los profesores lo decían. Decían, esto son cosas de chavales, ya se le pasará. Evidentemente no se me pasaron y de hecho fueron a peor. Pero yo estoy bastante obsesionado con que debió haber algún tipo de señal o cosas que no vieron y estoy buscándolas, intentando identificarlas para que a otros no se les pasen. Y entiendo que se les camuflasen con un proceso de adolescencia, de llamar la atención y todo eso. Pero, claro, yo recuerdo cómo lo vivía desde dentro y era... yo no veía nada. Yo no veía que yo me estuviese transformando en nada ni convirtiéndome en nada. Yo simplemente, en todo caso, lo que percibía era que estaba aprendiendo cosas. Y sí es verdad que en un momento dado, algo que hasta ese momento nunca me había llamado la atención, que no era la ideología, sino el tema de la Segunda Guerra Mundial, de esa historia en concreto en Alemania, todo lo demás no me interesaba, pero ese momento histórico concreto sí que empezó a llamarme mucho la atención y todas mis lecturas empezaron a girar en torno a eso, ¿no? Y yo creo que en mi cabeza se provocó algún tipo de idealización que de alguna manera introduje o dejé que formase parte de mi identidad, del David de aquel, y esa idealización se empezó a comer al David anterior y al final, al cabo de unos años, pues solo quedaba el David que no podía vivir prácticamente sin el nacionalsocialismo o no dar sentido a su existencia sin el nacionalsocialismo, ¿no? Pero yo creo que me podría haber pasado con cualquier cosa, ¿sabes? Igual que me pasó con el nacionalsocialismo, me podría haber pasado con cualquier teoría conspiranoica, porque el nacionalsocialismo es una, o con una religión, o no sé, yo creo que tengo algo en mi cabeza que me predispone de alguna manera a vivir estos procesos, ¿sabes? Sí, es eso, yo creo como que eso responde a que hay algún vacío. De hecho, tú ahora mencionabas, no sé en qué momento se torció todo. A ver, vacío y que lo interesante era saber en qué momento. Porque tú en la adolescencia estás buscando tu lugar en el mundo, te separas de tus padres, que hasta ese momento han sido un poco la sombra debajo de la que te cobijas, y estás construyendo la personita que tú vas a ser el día de mañana. Entonces es normal atravesar sensaciones de vacío, de no sé quién soy, de búsqueda. O sea, eso es normal, eso es parte de la adolescencia. Y no explica este proceso porque entonces todos los adolescentes nos radicalizaríamos, ¿no? Y eso no ocurre, evidentemente. Entonces tiene que haber algo más. Por eso no me gusta esa explicación, en plan de, no, porque te sentías vacío y... Pues sí, seguramente me sentía vacío, pero como tantos otros adolescentes, ¿no? O sea, no basta para... Yo creo que hay que hilar todavía más fino. Claro, es lo que a mí me gustaría hacer. Pero entiendo que tú lo has intentado, has repasado muchas veces tu infancia, has buscado un hilo del que tirar, de dónde puede proceder todo, pero todavía no... Es que eso, claro, tú estás sesgado por tu propia experiencia. Claro. Entonces tú ves las cosas que yo recuerdo no tiene por qué ser que hayan ocurrido así. Entonces yo tengo a mi madre, los pocos amigos que todavía me siguen aguantando de aquella época y los que pude rescatar y poco más, porque mis profesores están todos muertos, eran todos ya muy mayores cuando no pude entrevistarme con ellos, desgraciadamente, y entonces las referencias pues son muy escasas, ¿sabes? Joder, hay un capítulo en Black Mirror que ojalá eso fuera a día de hoy, que tú tienes toda tu vida grabada y lo puedes ver en la tele. Sí, sí. Y vas con un mando. Se graban las lentillas. Sí, tío. Y le das para atrás y lo ves todo, tío. Que descubría una infidelidad, creo, ¿no? Sí, uno de los descubría cosas muy chungas, protagonistas. Al final era el fin, ¿no? Pero si pudiera hacer eso, tío, sería maravilloso. Porque diría, mira, en este momento ya estaba manifestando esto. Mira, en este otro momento seguro que esto lo sentí de tal manera. Pero es que no puedo. Puedo extrapolar. Ya. Y puedo hacer teorías y lanzar hipótesis. Pero al final es eso, ¿sabes? Lo que sí me está ayudando mucho es conocer a otros como yo
Y entonces, con sus extrapolaciones y sus teorías y sus hipótesis, ya vas juntando muchas cosas. Y ahí ya sí que empieza a tener algo sentido. Y eso está siendo interesante, sí. Y cuando le preguntas a tus amigos de entonces, ¿les has preguntado? ¿Has hablado con ellos? Me dijeron, o sea, ellos lo vivieron de una forma radicalmente opuesta a como lo viví yo. Yo lo vivía pues como que algo me estaba encantando de golpe y me generaba mucha curiosidad. Y mis colegas me dijeron que prácticamente de la noche a la mañana me volví en monotema. Estaba siempre hablando de lo mismo, siempre que si los alemanes esto, que si los otros, que si los aliados, que si los judíos, que si esto, que si aquello, que no dejaba hablar a nadie. En plan, que les cortaba todo el rato, que si me contradecían levantaba bastante... Yo no me daba cuenta de eso, o sea, yo creo que no era... En ese momento, estamos hablando de 15, 16, 17 años, creo que no era odio, creo que no era rabia, creo que en ese momento era pasión, porque al principio es todo como muy bonito, ¿sabes? Es como que tú te enardecen las cosas, es esa sensibilidad que tenemos todos de jóvenes, ¿no? Y se convierte en odio más adelante, en odio, en ira, en frustración. Eso es... Tienes que tener todavía cierto recorrido para llegar ahí. Y ellos era en plan de que muchas veces me decían, que sí, David, que me daban la razón, ¿sabes? Para que me callase, pero que era como súper pesado. Y yo eso no... Claro, ¿ves? Esas son las cosas que yo, si no me lo dicen, no tengo conocimiento de eso. Entonces vete tú a saber cuántas movidas más hay. Claro, al final se me fue tanto la olla que yo ya tenía un curro bueno allí en Pontevedra, que me querían hacer fijo, lo dejé todo, me fui al ejército, abandoné mi familia, o sea, eso fue un proceso que cada vez más desconectado de la realidad. O sea, acabé desconectándome de mis amigos porque me parecían todos idiotas, mis padres lo mismo, solo relacionándome con gente que pensase como yo. Claro, en aquella época no había redes sociales, o no al nivel de ahora, empezaba YouTube y todo esto. Pero yo ahí me estaba fabricando lo que ahora es tan normal y que llamamos algoritmo, ¿sabes? Esto que el algoritmo solo te lanza lo que te interesa. Pues yo estaba haciendo eso, lo mío era un pre-algoritmo, ¿sabes? Un poco, y así fue como es que así te aíslas. O sea, las redes sociales nos aíslan. Deberían conectarnos, pero por esta mierda nos separan, nos convierten más en unos contra otros. Es una movida, tío.